Una persona que pasa de prácticamente no hacer nada a hacer eso 3-4 veces por semana, la mejora es brutal. Y en el momento que una pata se cae, el cuerpo empieza a tener problemas y te lo hace saber, que eso es muy importante y hay que saber escuchar al cuerpo. Quería que nos contaran los errores más típicos que cometemos en el gimnasio. Estoy muy perdido, entro al gimnasio y no sé qué hacer, en un vídeo de Instagram me dicen una cosa, en un vídeo de TikTok me dicen otra. Entonces la gente, de tanta información que hay a día de hoy, ya no saben por dónde tirar. Tema estiramientos, porque a mí, yo he escuchado mejor estira cuando empieces a entrenar, mejor estira al final, mejor resérvate una sesión aparte para estirar. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? No solo sirve con andar para hacer cardio, como ahora está muy de moda en redes sociales, o la gente que solo va al gimnasio, haciendo cinta andando, estoy haciendo cardio. Bueno, si no pesas 130 kilos, no creo que eso vaya a suponer una alta frecuencia cardíaca para ti. Siempre intentar ser conscientes de hacer una respiración nasal. Respiración nasal y diafragmática. Siempre que podáis hay que ser muy consciente de eso. Tiene un impacto hasta a nivel de expresión corporal, a día de hoy están saliendo estudios, brutal. ¿Qué idea o qué creencia tenías sobre el entrenamiento que hoy en día has cambiado radicalmente? Qué buena. Bueno, bienvenidos un día más a Cinturón Blanco, un nuevo episodio. Este episodio me apetece mucho porque vamos a hablar de entrenamiento, pero de forma muy práctica. Vamos a ver cómo entrenar mejor, los errores más típicos que cometemos. También vamos fuera del entrenamiento a hablar de hábitos, de posturas. Vamos a tener un podcast súper interesante y para eso tenemos a un auténtico crack como es Nico. Muy buenas, Nico. Encantado de estar aquí. Mi nombre es Nicolás y bueno, me dedico al entrenamiento personal. Tengo un negocio ya desde hace 2 años, que gracias a Dios me puedo dedicar a día de hoy únicamente a eso, a mis 21 años. Y también soy estudiante de psicología para en los próximos años poder ir combinando todo el tema del entrenamiento con la psicología y al final abordar un poco la salud desde un servicio integral, que es lo que queremos tanto mi socio como yo. Muy bien, Nico. Bueno, quería empezar ya fuerte, quería empezar por el entrenamiento y quería que nos contaras, porque tú ves gente todos los días, entrenas con gente todos los días, quería que nos contaras los errores más típicos que cometemos en el gimnasio. Normalmente hay diferentes tipos de perfiles. Hay perfiles que ya te vienen directamente con ganas de aprender, ganas de escuchar, ganas de ir poco a poco haciendo el camino y a ir mejorando, y otra gente que no está dispuesta a eso. Entonces los errores más típicos son este primero que te digo, no escuchar al entrenador de turno que hayas contratado o directamente guiarte por las redes sociales sin contratar un profesional. Este es el error principal que veo semana tras semana y que la gente que viene al equipo ya viene de unos meses de estoy muy perdido, entro al gimnasio y no sé qué hacer, en un vídeo de Instagram me dicen una cosa, en un vídeo de TikTok me dicen otra. Entonces la gente, de tanta información que hay a día de hoy, ya no saben por dónde tirar. Entonces el principal error que veo es no contratar a un profesional e ir al gimnasio al libre albedrío a hacer lo que has visto por Instagram, que claramente no te va a dar resultados y solo lleva a la gente a la frustración. Y después de la frustración lo que viene es desapuntarte del gimnasio y no conseguir ya el cambio físico que esperabas. O sea, ¿qué piensas del típico monitor que está en el gimnasio, que está pues con, 35 personas, 40 personas, lo que sea que haya en la sala? ¿Piensas que es como un apoyo del que sí que hay que tirar o simplemente no vale la pena y es mejor irte por tu lado? Es un tema muy interesante porque a día de hoy la figura del monitor de sala se ha desvirtualizado bastante. Anteriormente, hace 15, 20 años, tú te apuntabas al gimnasio y ibas con total confianza a ese monitor de sala a pedirle consejo, a que te diese tu tabla de entrenamientos y confiabas en él. Hacías lo que te decía y podías tener resultados o no, pero al menos estaba respetada esa figura. A día de hoy, ¿qué ocurre? Que al final hay muchísimas cadenas, muchísimas multinacionales, ya pocos gimnasios de barrio y pocos monitores que realmente les guste impartir este conocimiento, les guste ayudar a la gente y que incluso puedan tener la formación necesaria para ello. Que aunque hayan hecho el grado superior de deportes, no se centra a nivel de musculación en sala y muchos de ellos, bajo la experiencia de haber trabajado también en un centro, no tienen los conocimientos suficientes. Entonces las personas al final no las pueden ayudar como realmente debería, y menos
con 50, 60, 100 personas que pueden haber en salas a día de hoy en los gimnasios comerciales. O sea que al final ayudar a tanta gente a la vez y con unos conocimientos escasos es algo complicado. Vale, pues bueno, vamos a plantearnos que estamos en el gimnasio, ¿vale? Y pues, no tenemos una rutina, no sabemos un poco qué rutina elegir. ¿Cuáles son las rutinas que para ti son las mejores para ir al gimnasio? Dependiendo de los días, ¿vale? Vamos a poner un abanico de 3 a 5 días, que es una media de lo que se podría permitir cualquier persona para poder ir al gimnasio a la semana. Porque 3 días, como mínimo una horita cada día, se puede permitir prácticamente cualquier persona, ¿vale? Con 3 días, lo que recomiendo, y sobre todo a la población media y a padres de familia, a personas que tienen una vida y más responsabilidades que no se tienen que dedicar únicamente a entrenar, es hacer 3 días de full body. 3 días en los que trabajes todo el cuerpo en una horita es más que suficiente y vas a tener un trabajo, vamos, más que necesario y un estímulo buenísimo para poder ir generando adaptaciones y tener un muy buen cambio físico e ir mejorando tu salud, tanto física como mental. Eso es lo que recomendaría yo para la gente que puede ir 3 días. Todo el cuerpo, entrenar todo el cuerpo, porque si fallas un tercer día, por ejemplo, ya ha habido 2 días que has entrenado todo el cuerpo, en vez de si vas entrenando solo por grupos musculares. Claro que si luego fallas te quedas ahí con uno cojo. Claro, Ahí está. tiene sentido. Y la frecuencia en estos casos es muy importante. Dividir la frecuencia a lo largo de la semana y estimular los diferentes grupos musculares, no solo un día cada 7, sino 3 veces en la misma semana, para el usuario medio va a ser muchísimo más beneficioso. Vale, vale. Entonces, con lo que es el entrenamiento por grupos musculares, está más reservado a gente que esté como más en serio o pueda entrenar sí o sí más días a la semana, rollo 5, 6. También se podría con 3, pero ya lo reservaría para las rutinas de 4 y 5 días en las que tenemos pues, más posibilidad de repartir ese volumen de forma más eficiente. Vale. Y también te quería preguntar, ¿qué piensas de los entrenamientos rollo funcionales como CrossFit y así? Me parecen disciplinas que están muy bien planteadas y que tienen muchos beneficios, como por ejemplo el aporte social que te da. Conozco muchísima gente que no es capaz de ir al gimnasio porque se aburren solos o les da mucha vergüenza o incluso les genera cierta ansiedad el hecho de ir a un sitio al cual no es seguro para ellos. Entonces el CrossFit yo he visto que un punto positivo es esto, el tema social, te ayuda a empezar a moverte, a hacer deporte en un grupo de gente que quiere lo mismo que tú, que puedes ir después de todo el día estudiando y trabajando a desconectar y que no te tienes que encerrar únicamente tú con tus cascos y ya está. En ese aspecto lo veo buenísimo. Y a nivel físico igual, se desarrollan diferentes aptitudes, vamos, fundamentales en el ser humano, ¿vale? Combinamos el trabajo aeróbico, el trabajo de fuerza, el trabajo de movilidad, el trabajo de potencia. O sea, combinamos diferentes trabajos muy interesantes. Ahora bien, ¿cuál es la otra cara de la moneda y el problema más grande que veo yo dentro del CrossFit y este tipo de disciplinas? La generalización que hay, ¿vale? Hay poca individualización a la hora de llevar a la gente. Tú piensas que en un grupo de 20 personas que hagan CrossFit a las 8 de la tarde con un solo monitor, va a haber gente de 40 años que tenga un problema de menisco. Va a haber otra persona de 20 que esté sanísima. Va a haber otro de 60. Entonces, ¿qué pasa? Que estaríamos cortando del mismo trozo de tarta para todas las mismas personas. ¿Qué ocurre? Lesiones, desmotivaciones, falta de progreso, frustración, todo. Porque al final no se está adaptando el trabajo a esa persona y son, por lo general, ejercicios bastante técnicos. Que como no sean personas que vienen con una base de movimiento y de la calidad del mismo, van a tener muchos problemas porque encima es mucho volumen y mucha repetición continua. Y a un solo monitor no le da para abarcar a 20 personas y ese es el problema más grande que veo. Claro, tiene mucho sentido. Pues vamos a hablar ahora luego de tema lesiones y dolores y tal, porque es un tema que tú pilotas y es súper interesante. Pero quería también, un poco por seguir en este tema del entrenamiento, por ejemplo, tema estiramientos. Porque a mí, o sea, yo he escuchado mejor estira cuando empieces a entrenar, mejor estira al final, mejor resérvate una sesión aparte para estirar. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Vale, hay diferentes conclusiones y yo principalmente para la gente que su objetivo es
perder grasa o ganar masa muscular y que van al gimnasio o hacen otro tipo de disciplina, pero que entrenan fuerza también para ir consiguiendo una mejor salud, siempre aconsejaría, por lo que dice la evidencia científica, es que previo al entrenamiento no se hagan estiramientos sostenidos. ¿Por qué? Porque al final puede llevar una reducción de la fuerza, ¿vale? Y está más que comprobado. Esta reducción de la fuerza, ¿a qué nos lleva? A un menor rendimiento. Si tenemos un menor rendimiento, las mejoras en los ejercicios van a ser peores. Y si las mejoras en los ejercicios son peores, pues el progreso físico también lo será. Además, fruto de esta pérdida de fuerza, ¿vale?, que no es súper significativa, pero sí que puede llegar hasta un 10%. O sea, realmente sí que puede ser bastante grande. Esta pérdida de fuerza también nos puede llevar a una menor, o sea, que se recluten menos unidades motoras también, y eso nos pueda llevar a no ejercer la fuerza que necesitaríamos y tener mayor riesgo de lesión, ¿vale? Entre otros motivos. Entonces, yo no recomendaría estirar estos estiramientos estáticos como tal previo a la sesión. Sí que recomendaría una correcta activación mediante algún ejercicio aeróbico para elevar la temperatura corporal. Después, un pequeño bloque de 4 o 5 minutos de movilidad articular de las zonas que más se vayan a trabajar en esa sesión. Si es cuerpo completo, pues cuerpo completo. Y ya para finalizar, antes de entrar al primer ejercicio, 1 o 2 ejercicios de activación. Que, por ejemplo, el día de pierna puede ser simplemente sentadillas con salto y zancadas bastante explosivas. Suficiente, que son gestos y patrones muy explosivos para ya terminar de activar el cuerpo antes de los movimientos principales de la sesión. Pero estirar no es una buena recomendación para preparar la sesión como tal, ¿vale? Sí que lo recomendaría o ligeros estiramientos combinado con movilidad al final del entrenamiento, o el día que no tengas que entrenar, pues puedes hacer una sesión de movilidad dinámica con estiramientos estáticos y te va a ayudar a ir ganando movilidad, flexibilidad y mejorar la recuperación a lo largo de la semana para llegar a las siguientes sesiones mucho más recuperado. O sea que digamos una combinación de lo que hemos dicho, 3 sesiones de full body y luego, por ejemplo, yoga, estaría bien como un complemento para el estiramiento, una sesión aparte de yoga. Estaría genial, porque encima en el yoga eso es lo bueno, que no realizan únicamente estiramientos estáticos, sino que si vas a una clase de yoga te vas a dar cuenta de que para empezar cuesta más de lo que la gente se piensa y que combinan muchísimo esta movilidad dinámica con ciertos estiramientos estáticos. Entonces es genial y a un montón de gente que está en el equipo lo combinan con yoga o con otro tipo de actividades como también pilates, por ejemplo, y viene genial. Es un combo perfecto para tener una buena salud articular y poder seguir rindiendo en el entrenamiento de fuerza y otras disciplinas. Vale, has dicho que cuando vamos a entrenar al principio pues hacemos un poco de calentamiento, activación, también movimiento articular. Luego tú también recomiendas siempre hacer series de aproximación, es decir, series con menos peso del que luego vas a levantar. ¿Eso es siempre así? Sí, depende del objetivo con el que trabajemos cada uno de los ejercicios, pero normalmente sí, al menos el primer y segundo ejercicio de la sesión, que tienden a ser los ejercicios más compuestos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tú no puedes pasar de hacer una sentadilla sin peso a ponerte 100 kilos en la espalda. Lógicamente va a depender del nivel de tu fuerza y masa muscular, pero por lo normal, un usuario medio eso no podría hacerlo, porque no has interiorizado el movimiento y porque tu musculatura, ligamentos, tendones no está preparada para levantar esos kilos directamente. Entonces sí que recomendaría que 1 o 2 series de aproximación con un peso menor y a más repeticiones se realice siempre, para prepararte ya no solo físicamente, sino también a nivel mental, que es muy importante. Mandarles esa señal a tu sistema nervioso de, vale, voy a hacer este gesto, ¿vale? Para aumentar el rendimiento en la serie efectiva donde vas a hacer ese gesto. Que eso a nivel mental hay mucha gente, a nivel psicológico, mucha gente que no lo plantea. Claro. Y el hecho de acostumbrarte al movimiento es muy importante. Vale, y nos hemos dejado un poco fuera el cardio. ¿Qué balance harías? Vale, tenemos ahora fuerza, bueno, sí, más bien entrenamiento de fuerza, hipertrofia con las sesiones full body. Luego tenemos el tema del yoga o similar para el tema de estiramientos. ¿Y el cardio qué lugar tendría ahí? ¿Qué equilibrio entre ambos? Sería al final la otra punta de lanza para completar este
este combo para tener una salud pues lo mejor posible, ¿vale? Y mínimo a lo largo de la semana y más bien a lo largo del día deberíamos tener una actividad, ¿vale? Una actividad ya sean a través de los pasos, ya sea a través de una sesión de bici, pero todos los días deberíamos tener un mínimo de actividad y siempre lo llevamos con los pasos porque es al final que algo todo el ser humano hace. Yendo a trabajar, yendo a hacer la compra, entonces lo solemos medir por ahí. Y mínimo se deberían hacer unos 7.000, 8.000 pasos al día, independientemente del tipo de persona que seas, ¿vale? Porque esto es otro punto interesante, que por ir 3 días al gimnasio no dejas de ser una persona sedentaria, que ahora luego entraremos en ese tema. Pero bueno, la clave está en moverse todos los días, aunque sea 7.000, 8.000 pasos como mínimo, recomendamos a todas las personas de nuestro equipo. Y luego, al menos 1 o 2 veces a la semana, realizar una actividad aeróbica que sea a alta frecuencia cardíaca. Es decir, que te ponga por lo menos al 100%, tú tienes tu 100% de pulsaciones que puedes llegar por minuto, que te ponga al menos una exigencia del 70, 80, 90%, ¿vale? No solo sirve con andar para hacer cardio, como ahora están muy de moda en redes sociales, o la gente que solo va al gimnasio. Haciendo cinta andando, estoy haciendo cardio. Bueno, si no pesas 130 kilos, no creo que eso vaya a suponer una alta frecuencia cardíaca para ti, el dar un paseo a ritmo de persona mayor. No lo creo. Entonces, por lo menos una sesión de alta frecuencia cardíaca a la semana es muy importante. Y ahí recomiendo, para la gente con poco tiempo, rutinas estilo HIIT, que al final nos permiten condensar en un periodo de tiempo muy cortito, pues combinar la fuerza y un trabajo aeróbico brutal. Y en simplemente 10, 12, 15 minutos tienes un trabajo completísimo. Y con esos 3 factores ya completaríamos entrenamiento de fuerza, movilidad articular y todo el trabajo cardiovascular para completar al final una buena salud. Claro, sí, yo realmente lo he vivido, que al final un desbalance en esto, yo por ejemplo hasta hace no mucho había dejado un poco de estirar, llevaba un tiempo que no hacía clases de yoga ni nada y hacía más que nada como CrossFit y realmente noté que estaba súper engarrotado y ha sido como meter esa pata que no tenía y me siento como mucho más ágil y no sé, y me muevo No, mucho mejor. no es casualidad. De hecho, el otro día justo recibía un audio de un cliente que después de un mes en el equipo, 4 semanas, la diferencia que notaba en cuanto a molestias, en cuanto a la hora de hacer los ejercicios, el rendimiento, todo le había cambiado una locura por el simple hecho de hacer, que les pauto de manera prácticamente obligatoria, 1 o 2 veces a la semana movilidad, más luego todos los días de entrenamiento, ya sean 3, 4, 5, también movilidad previa al entrenamiento. Entonces, una persona que pasa de prácticamente no hacer nada a hacer eso 3, 4 veces por semana, la mejora es brutal. Y en el momento que una pata se cae, el cuerpo empieza a tener problemas y te lo hace saber, que eso es muy importante y hay que saber escuchar al cuerpo en estos momentos. O sea que Correcto. no es tontería lo que Claro. sentías. Pues bueno, vamos a meternos un poco en lo que has comentado. Yo, por ejemplo, te voy a poner en mi caso personal. Yo trabajo muchas horas en el ordenador y paso ahí, bueno, pues 8, 9, 10 horas a veces sentado. Entonces, claro, en mi caso, por mucho que entrene 1 hora al día, sería suficiente si luego más allá de eso no hago nada. No. Estaría bien y ya estaría haciendo lo mejor que una gran cantidad de personas, ¿vale? Pero no sería suficiente para realmente dejar de ser una persona sedentaria. ¿Por qué? Porque si entrenamos 3 horas a la semana, ¿de cuántas horas tiene la semana? A lo mejor no significa ni un 2%, ¿vale? Por eso es muy importante lo que hablábamos del mantener el movimiento todos los días, de continuo. Todos los días tener al menos una dosis de movimiento mínima. Ya puede ser, mientras trabajas, hacer un parón de 20 minutos y darte un paseo. O hacer una pequeña rutina de movilidad en casa. O pautarte a lo largo del día pequeñas pausas en el trabajo para hacer pues, la comida. Moverte a lo largo del día, ¿vale? Para que al final no caigas. No caigas en ese sedentarismo, caigas en, al encima, poder tener peores hábitos de sueño, poder tener peores hábitos a nivel alimenticio. Todo esto va de la mano. No se trata solo de movernos. El movernos es una pata gigantísima y súper importante. Pero debemos tener en cuenta las otras patas como son estas, ¿vale? Entonces, para poder al final
tener unos mejores hábitos a lo largo de la semana, necesitamos movimiento todos los días. Por entrenar 3 días a la semana no vamos a dejar de ser sedentarios y hay mucha gente que está equivocada en esto. Por eso es mucho mejor hacer todos los días un poco que irnos 2 días al gimnasio y reventarnos. Y eso lo diré siempre. Pero hay mucha gente que al final pues, no lo concibe de esta forma. Y yo, por ejemplo, si estoy muchas horas sentado, tema postural. ¿Existe una mala postura o es un mito? Es un mito por el simple hecho de que cada persona va a adoptar posturas a lo largo de su vida, dependiendo de su experiencia previa, dependiendo el trabajo que tenga, cuántas horas esté sentado al día. Cada persona va a adoptar también unas posturas en base a su anatomía, su morfología. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora, sobre todo, de no generar un pánico en la sociedad. Porque yo recuerdo cuando era pequeño que venían, bueno, siendo pequeño y no tan pequeño, a día de hoy en algunos trabajos con prevención de riesgos laborales y demás, que te dicen, todos lo recordaremos, no te pongas la mochila de un lado, por ejemplo, o para coger algo del suelo siempre en posición de sentadilla, con la espalda recta, vale. Son datos e información que está bien, que se la digamos a la gente, que sean conscientes de ello, pero al final hay una capa más allá que estamos generando un miedo a ciertos movimientos y estamos dando a entender que ciertos movimientos van a ser malos para tu columna, van a ser malos para tu cuerpo en general, como ese simple hecho de coger del suelo siempre algo con la espalda erguida. El mundo real no es así. El mundo real te va a exigir que si tu hijo se te está cayendo, lo cojas y vayas a doblar la espalda. Que si tienes que levantar a tu abuela del suelo porque se ha caído, tengas que adoptar una posición que no va a ser la más óptima. Pero es que al final de eso se trata. El ser humano está diseñado para eso y debemos estar preparados, al menos tener preparados todos los tejidos, fruto de este entrenamiento de las 3 áreas que hablábamos, lo tenemos que tener entrenado y adaptado para que, por el simple hecho de coger algo del suelo con la espalda curvada, no te hagas daño en la espalda. Porque el problema no está en ese movimiento, en esas posturas, sino en lo mal que tienen preparado el cuerpo a día de hoy nuestra sociedad, que la mayoría de ella es sedentaria. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer estos gestos tienen problemas, tienen dolores y se achacan a estas posturas, a estos movimientos. Que ojo, en tu caso, que trabajas todo el día sentado frente al ordenador, tiene su importancia. Pero no quiero que lo dramaticemos o al final se haga leña del árbol caído y la gente tenga miedo. No. Tienen que saber por qué tienen miedo. Y en tu caso, estamos todo el día sentados. No va a ser óptimo y no va a estar bien que estés todo el día así, frente al ordenador, con los hombros encogidos, con la cadera en retroversión, inhibiendo todos los músculos de la cadera, con los hombros anteriorizados. No, porque lógicamente ahí estamos haciendo unas compensaciones que no son buenas. Pero hay que verlo en cada persona de forma individualizada y no generalizar, y que porque estés en clase 8 horas con la espalda súper recta y el pecho aquí arriba, vayas a tener menos dolores o una mejor postura de otra persona. No es exactamente así, ¿vale? Pero lógicamente el estar así todo el día en el ordenador afecta. ¿Cómo podemos ayudar a este tipo de personas, que en el equipo tengo muchos, oficinistas, informáticos, estudiantes? ¿Cómo podemos al final mejorar estas posturas? Pues al final con el entrenamiento de fuerza y con el entrenamiento de movilidad que hemos estado hablando, pero luego con pequeñas decisiones en tu día a día, con pequeños cambios de hábito, ¿vale? Que la cosa va de esto, de un poco interiorizar y hacer a la persona que lo interiorice y sea consciente en estos momentos de, vale, llevo 45 minutos, 1 hora en esta posición, me levanto 2 minutos, hago un par de ejercicios que ayuden a la movilidad torácica, que ayuden a despertar todos estos músculos que retraen tus escápulas para no mantener los hombros anteriorizados, ¿vale? Y continúo. Y la diferencia es abismal en todas estas personas que les recomiendo estas prácticas. Cada horita y media sentado, 2-3 minutos de unos ejercicios súper simples va a marcar la diferencia a lo largo de los años en la cifosis que tengas, en la anteriorización de los hombros que tengas, en el dolor lumbar que puedas tener. Todas estas cosillas, la postura no va a ser, como te digo, la principal causa, sino el qué hacemos en todas estas horas con esa postura. Y lógicamente, pues ser consciente de vez en cuando y no estar siempre así.
Claro, Si es no, que lo estabas diciendo y automáticamente estabas diciendo pecho arriba, no sé qué tal. Yo estaba tomando conciencia de cómo estoy ahora corporalmente. O sea ahí que está. solo esa conciencia ya te hace, incluso imagino que se mantiene un poquito en el tiempo, ¿no? O sea, tú tomas esa conciencia y luego durante al menos, yo qué sé, 30 segundos, un minuto, como que lo tienes ahí en plan, bueno, voy a ponerme de otra forma, voy a tal. Totalmente. Y ahí voy con el tema de interiorizar. Que la persona interiorice esa conciencia corporal, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Con la repetición. Con la repetición de los días, la repetición de yo en todas las semanas decirle, acuérdate de esto, y que la persona día a día esté trabajando en la oficina y diga, vale, me he acordado de Nico, me pongo tal, o hago una serie de este ejercicio, o tal. Y con la repetición de los días y de las horas trabajando o estudiando, vas a acabar adoptando mejores posiciones. Pero quiero dejar claro que por estar en una posición erguida con la espalda, no vas a estar exento de tener dolores en la espalda. Ujú. Eso dejarlo bastante claro. Pero sí que se puede mejorar claramente todos estos síntomas que vienen precedidos y ligados a este tipo de posiciones. Vale. Me voy a ir ahora a otra como pata, otra área de lo que es el entrenamiento y es, imagínate, mucha gente que está entrenando también dice, hostia, pues me gustaría ir a un nutricionista para mejorar mis hábitos alimenticios o me gustaría pillar a un entrenador para que pues, se acople un poco a mí y me haga una tabla para tener un entrenamiento que se me ajuste, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Al menos mi experiencia es alrededor mía, mucha gente que ha hecho esto ha tenido experiencias en las que le han personalizado muy, 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 muy poco. Básicamente una dieta típica, que incluso había mitos y movidas en la dieta, o incluso un entrenamiento que al final es una tabla súper, pues eso, un copia y pega. Entonces, claro, para estas personas que quieran ese servicio y estén dispuestos a pagarlo, pero no quieran luego ir por un camino que, joder, están pagando y no les está ayudando, ¿qué recomendarías? O sea, ¿en qué te fijarías tú para buscar a este tipo de profesionales? Yo a la hora de buscar profesionales, sobre todo me fijaría en su formación, lógicamente, y ya en el momento en el que la formación esté arreglada y tenga todo como se debe de tener, ya pasamos a qué ha logrado con otras personas, ¿vale? ¿Qué ha logrado con otras personas y qué ha logrado con él mismo? Ya partimos de esa base. Primero, si la persona no está promulgando con lo que dice hacer, ya es una incongruencia en sí misma y yo al menos no confiaría en esa persona. Ponemos un ejemplo claro. Voy a contratar a un entrenador y tiene obesidad, pues no tiene por qué ser mal entrenador, pero al menos te puedes llevar a desconfiar en que sus propios métodos no los está aplicando con él mismo. Que esto es un paréntesis porque esa persona puede haber tenido problemas psicológicos, pues no sabemos, ¿vale? Pero por poner un ejemplo bastante, bastante claro. Quiero decir, si la persona no está físicamente pues, en un buen punto, quiere decir que el trabajo que está aplicando consigo mismo no es así, aunque luego puede con otras personas aplicarlo muy bien. Que no tiene por qué ser un culturista, estar súper petado, que ese sesgo parece que ya a día de hoy, en 2025, se va quitando. No hace falta que un entrenador le mida el brazo 60 centímetros, ¿vale? Que esto en el pasado parece una tontería, pero la gente se guiaba por esto y a día de hoy se sigue guiando. Y eso es un problema y lleva a ese tipo de causas de copiar planes, de llevar a 500 personas y darles a todo el mismo plan. Y esto se lleva mucho en este mundillo, por ejemplo, del tema del culturismo y en otros mundillos, en nutricionistas de a pie, cualquier nutricionista de barrio al que han ido nuestros padres o conocidos, también sucede. Y lo he visto de primera mano, yo mismo lo he sufrido y luego con los años te acabas dando cuenta de la barbaridad por la que estabas pagando. Que aún encima este tipo de centros muchas veces no son baratos, ¿vale? Ahí hay un problema. Hay un problema en el que se juega con la ignorancia del consumidor y con la ignorancia del cliente. Pero claro, cuando se habla de una ignorancia del cliente en un término de salud, empieza a ser muy preocupante, porque estás jugando con la salud de esa persona. No estás individualizando ningún tipo de caso. Y eso lo veo yo así semana tras semana con gente que viene al equipo. Que nos pasan los planes antiguos con los que venían trabajando con el otro profesional y las barbaridades que puedes llegar a ver, pues
me la reservo para mí. Pero mucha gente con problemas digestivos grandísimos, con problemas a nivel físico de lesiones y molestias por una mala gestión malísima de entrenamiento y pésima individualización. Entonces, para contratar a alguien que vaya a jugar con tu salud, hay que tener las cosas muy claras y fijarnos en su formación, en qué está haciendo consigo mismo y qué hace con otras personas, ¿vale? Y ahí ya vamos a tener mucha información. Ahora bien, no sabremos nunca el trato de esa persona y el servicio que ofrece hasta que no trabajemos de tú a tú con él. ¿Por qué? Porque se trata de individualizar. Entonces, hasta que no te individualice a ti mismo, no vas a poder valorar realmente el trabajo que puede llegar a hacer o no. Pero al final, a día de hoy con las redes sociales, informarse por redes sociales, preguntarle a gente y demás, porque uno u otro van a acabar conociendo a ese profesional y te van a poder dar un feedback. Pero centrarnos sobre todo en la formación, qué hace con él mismo y qué logra con las personas a las que ayuda. Nos centraríamos en eso. Me gusta mucho lo que has dicho de que predique con el ejemplo. Te quiero hacer la pregunta de, ¿un profesional de la salud debe tener buena salud? Sería lo suyo, ¿vale? A día de hoy, lógicamente, vemos casos completamente contrarios. Pero si un profesional de la salud, en mi caso, que soy entrenador, no voy a entrenar ningún día a la semana, o voy uno, prácticamente no duermo, me tiro todos los días jugando a la Play hasta las 3 de la mañana, y lógicamente en mi rostro se ve, en mi expresión corporal, que estoy hecho un desastre, pues hombre, cualquier persona con dedos de frente valorará mi caso y dirá, no sé si confío mucho en este entrenador. Entonces, a lo que venía diciendo antes, no hace falta que yo tenga un brazo de 60 centímetros para que alguien pueda confiar en mí como entrenador, pero sí que tienes que tener unas bases y unos hábitos para poder ayudar a esas personas, porque la experiencia previa ayuda muchísimo. La formación es súper importante, pero una formación sin experiencia no hace absolutamente nada. Porque tú has tenido que pasar, o al menos a mí es una de las cosas que más me ayuda a la hora de trabajar con todo mi equipo, es que le ahorramos problemas que nosotros hemos tenido. Entonces ahí la experiencia previa y el predicar con el ejemplo se nota mucho, porque le estoy ahorrando errores por los que yo he pasado desde hace 8 años que empecé a entrenar, ¿vale? Si yo no hubiese predicado con el ejemplo, no podría ayudar a estas personas y no podría identificar qué problemas le están surgiendo para ahorrárselos. No tendría ningún tipo de sentido. Entonces, Total. es muy importante esa experiencia previa en un profesional. No llevarlo al límite, porque cada persona va a tener su contexto y todo, pero yo al menos para contratar a alguien me fijaría mucho en el tipo de hábitos que tiene y en lo que hace en su día a día. Y si es un entrenador, que sepa de la disciplina que yo voy a hacer, que haya pasado por el barro, por así decirlo, y sepa todos los errores y todas las triquiñuelas que me vienen encontrando por el camino para que me las ahorre. Claro, si es que a mí eso me choca muchísimo, por ejemplo, en el hospital mismo, salirte afuera y que ver médicos y enfermeras fumando ahí, o yo qué sé, o muchos médicos con obesidad. Claro, es que dices, hostia, pero si, ¿cómo me vas luego a recomendar el problema o uno de tus problemas para tu dolencia o lo que sea es que es el tabaco? O porque ellos mismos lo están normalizando. Entonces, claro, al normalizar algo, tú mismo le quitas importancia. Es un poco difícil salirte de ahí. Totalmente. Y ahí está ya un poco el pensamiento crítico de cada uno y la responsabilidad individual de cada ciudadano, de tener un poco la coherencia de saber que esa persona, por mucho que esté trabajando en el hospital y haya cursado esa carrera, no tiene por qué ir ligado a los hábitos que esté teniendo. Es decir, yo en el caso de antes hablaba de un sector privado en el que tú vayas a contratar a una persona especialmente para que te ayude con un caso en específico, como es el perder grasa. Y claro, aquí estamos hablando de otro tema que al final son trabajadores de nuestra propia seguridad social, en la que ni siquiera estamos eligiendo nosotros, sino que se elige por el propio sistema y que está abierto a estudiar esa carrera una cantidad de gente brutal. ¿Qué ocurre en el momento que se abren las puertas a que medicina
lo estudie mucha gente, aunque tenga una nota de corte súper alta, lo puede estudiar todo el mundo que se saque esa nota, y son muchísimos en el país. O sea, al final das pie, por probabilidad, a que haya gente con malos hábitos que se acabe sacando la carrera y se acabe colocando en un puesto público de este estado. Entonces, luego ahí está ya el punto de si tú a esa persona hacerle caso o no. Que ha estudiado la carrera y los conocimientos teóricos puede tenerlos. Y depende del caso y el diagnóstico y todo, a lo mejor te va a poder ayudar. Pero creo firmemente que este tipo de profesionales de la salud, por mucho que hayan cogido su plaza, se hayan instaurado en un hospital o lo que sea, deberían tener unos hábitos de salud mínimos y poder tener una buena calidad de vida. Porque al final tú estás ayudando a la gente a tener una buena calidad de vida y si tú no la tienes, no le vas a generar confianza a las personas. Y creo que es una figura muy importante dentro de nuestro país para que la salud en los próximos 10, 15, 20, 30 años vaya a mejor. Y si nosotros desde dentro, como profesionales, nos lo estamos cargando, dándole poca confianza a los ciudadanos, que nuestra única confianza sea tener una bata, pues yo creo que sí que hay un problema y sobre todo se pierde ese servicio, o al menos no servicio porque no está dando ningún... pero que sepan un poco de los diferentes hábitos saludables que deben tener. ¿Y tú crees que haría falta para cualquier tipo de profesión relacionada con la salud medir de alguna forma la vocación? Porque, claro, tú inevitablemente con los años tú te vas quedando desactualizado. Si no tienes esa vocación por actualizarte, aprender lo que sale nuevo, incluso por que esa pasión te mueva para no desgastarte y poder tratar a las personas con delicadeza porque están yendo a ti, porque están preocupadas, porque tienen un problema. Entonces, claro, es muy delicado. ¿Tú piensas que la vocación es completamente necesaria? Es necesaria, pero al final volvemos al punto de la universidad y es que a pesar de ser una carrera con una nota muy alta, luego la comodidad a nivel socioeconómica que te puede reportar un trabajo de este tipo y siendo funcionario en este país, pues pesa mucho. Entonces, aunque haya mucha gente, y quiero creer, y toda la gente que conozco que estudia estas carreras, así es, tiene una gran vocación, quieren comunicar muy bien, tienen una gran vocación por ayudar a las personas, por cada vez formarse más, por no estar desactualizados. Realmente, vocación, querer ayudar a la gente porque te sale. Obviamente, con unos ingresos posteriores, porque nadie come del aire. Pero se debería medir, pero es algo que creo que no se va a solucionar en la vida en este país, a no ser que cambie el sistema a nivel general, porque como te digo, es un puesto muy cómodo y que mucha gente, y que yo sé de primera mano, que se han metido este tipo de carreras para colocarse. ¿Qué ocurre? Que en el momento que has estado 6, 7, 8 años estudiando y te colocas, si no es por vocación, esas personas no van a seguir formándose. ¿Y qué ocurre? Que luego está este problema de desinformación, de poca actualización, no llevan los propios hábitos ni ellos cumplen con una calidad de vida y salud mínima, o al menos, ya no digo ni óptima, mínima. Pues, ¿qué podemos esperar del resto de la población? Creo que aquí, obviamente, debería intervenir el Estado claramente a hacer algo al respecto, pero... Estoy de acuerdo. Difícil. Vale. Difícil. Vamos a hablar, Nico, ahora de dolor. Tú trabajas con un montón de personas que te llegan a clientes que llegan con dolor ya, o sea, incluso tienen objetivos más allá de su dolor, pero viven con dolor. Entonces, bueno, el dolor, al final, como lo estoy enfocando en este podcast, tampoco es simplemente dolor crónico o dolor fatal, sino que puede ser dolor, una contractura que todos tenemos porque hemos hecho un mal movimiento en el gimnasio. O sea, al final todos pasamos por dolor o molestias en algún punto de nuestra vida entrenando. Entonces, quería empezar que me contaras qué tipo de dolores o molestias son más comunes y te encuentras tú entre tus clientes. Sí. A día de hoy, al final, toda la gente que va entrando al equipo y desde que empecé prácticamente, todo el mundo, si no viene con alguna molestia, va a acabar con una. Nadie estamos exentos de tener ciertos dolores, por muy buena preparación que hagamos, por mucho que controlemos las diferentes áreas de las que hemos estado hablando antes, por mucho que tengas todo esto bajo control, comas perfecto, descanses perfecto, hagas una prevención de lesiones perfecta.
Nadie está exento de tener estos dolores, ¿vale? Entonces, las lesiones más comunes, bueno, lesiones o molestias, dependiendo de los casos, más comunes que veo, es gente que nos viene, porque al final yo soy entrenador, me dedico a ayudarles a ir solucionando poco a poco ese dolor mientras trabajo de forma interdisciplinar con un fisioterapeuta, y yo les ayudo mediante el entrenamiento a que no paren en seco, sino a adaptarles todo lo posible el entrenamiento y darle todas las herramientas posibles para que no dejen de entrenar por esa molestia y que puedan seguir disfrutando del entrenamiento y poder seguir consiguiendo su objetivo de pérdida de grasa, de ganancia de masa muscular, de poder llegar a una carrera, porque con deportistas de élite pasa mucho. Llegar a un partido, a una carrera con molestias es muy, muy común, ¿vale? Entonces yo como entrenador me dedico a ayudar a estas personas a que no lo pasen tan mal y que su vida se acabe por culpa del dolor mientras lo vamos solucionando. Son las más comunes: gente que me viene con típica tendinitis de hombro, típicos dolores en las rodillas que suelen venir de una mala movilidad, de una mala funcionalidad del pie, de una mala funcionalidad de la cadera, y muchos, y este probablemente el que más, junto al de hombro, son las molestias a nivel lumbar. Típicos dolores de espalda que siempre tu colega te ha dicho, tú has tenido, tu madre te dice, típico dolor de espalda. Esos tres son sin duda, en estos 2 años ya que llevo con el proyecto, que más gente ha venido, sin duda. Hombro, lumbar y rodilla. Vale, y pongamos que tenemos uno de esos. ¿Qué pasos tendría que seguir la persona tanto para sanarse como ya no para sanarse, sino para llevarlo lo mejor posible? Ahí está. Eso es un punto muy importante, porque no todo el mundo con dolor puede llegar a solucionar ese dolor para su vida. O sea, no todo el mundo que tenga un dolor hay garantías al 100% de que se vaya a poder solucionar y ya vaya a vivir el resto de su vida sin ese dolor. Eso es muy importante también dejarlo claro. Pero yo el proceso que sigo con este tipo de personas que me vienen así, esta misma semana, por ejemplo, entró un chico con tendinitis de hombro. Lo que vamos haciendo es, al principio, una valoración inicial. En mi caso, trabajo online, por lo que hacemos una valoración inicial online con una videollamada en la que le hago diferentes preguntas, diferentes test de movilidad, de fuerza, y luego otro tipo de cuestionarios escritos, ya un poco con información más específica, más extensos, para sacar ya mucha más información sobre cómo está viviendo el dolor esta persona, cómo lo está gestionando en su día a día, qué tipo de ejercicios puede hacer, qué movimientos no puede hacer, cuánto tiempo lleva sin entrenar, si sigue entrenando. Todo lo que necesito saber para poner en marcha el protocolo de entrenamiento que va a ayudar a la recuperación de este hombro. Que muchas veces lo hacemos así tal cual, y otras veces, si es algo más grave, que venga, por ejemplo, como tengo un chico en el equipo, de una fractura de tibia y peroné, trabajamos de forma interdisciplinar con algún fisioterapeuta presencial, ¿vale? Pero hay algunos casos como este del hombro que ya venía de un fisio, la fase aguda ya había pasado y yo ahora le reintroduzco al mundo del entrenamiento, ¿vale? Después de la fase más aguda de dolor. Después de toda esta valoración, hacemos el protocolo de entrenamiento en el que personalmente grabo una clase a esa persona haciéndole una educación sobre el dolor a nivel general, explicándole qué es el dolor, qué no es el dolor, diferentes herramientas como el semáforo del dolor para poder él mismo evaluar qué tipo de molestia tiene, si es muy grave, si no es grave, cuándo parar a evaluar, cuándo no parar, cuándo seguir, diferentes herramientas dentro del entrenamiento de fuerza para ir modulando esos dolores. Hago un PDF con un PDF y una grabación explicándole todo esto a la persona para que ya entienda mucho sobre lo que le está ocurriendo. Qué guay, tío. Ya que mucha gente, lo que ocurre es que no tiene ningún tipo de formación en fisioterapia, lógicamente, porque no nos han dado de pequeños ni nada. ¿Qué ocurre? Cuando no tenemos información sobre algo, tenemos una nube muy difusa en nuestra cabeza. Nos genera mucha incertidumbre. Esa incertidumbre casi siempre va a llevar a más dolor, porque te genera un mar de dudas en el que tú no sabes qué te pasa, no sabes cómo avanzar, no sabes qué hacer cuando vayas al gimnasio. Todo eso genera muchísimo más estrés, muchísima más incertidumbre. Lo que hace es que el vaso se vaya llenando
y el dolor de la persona aún aumente más, empieces a catastrofizar mucho más cada gesto, tu sistema nervioso se ponga hipervigilante, es decir, que ya un gesto que antes no te molestaba como este, que ya estés todo el día fijándote en el movimiento. Entonces, todas estas cosas las trabajamos en esa primera clase para que la persona entienda el qué le puede estar pasando, ¿vale? Y cómo se va a comportar el dolor a lo largo del tiempo, para que cuando le vengan esas sensaciones, diga, vale, ya lo leí en el PDF del principio, no me asusto tanto, no subo el nivel de catastrofismo, mantengo el nivel de dolor, ¿vale? Entonces, esa primera clase, ese primer PDF es muy importante, sobre todo para gente que nunca ha visto este tipo de educación de dolor o ha escuchado hablar sobre estos temas. Una vez hago esa educación de dolor, que es clave y fundamental, porque cuando una persona entiende lo que va a hacer, hay muchísima más probabilidad de éxito. 100%. Esto con las molestias, con el entrenamiento, con la nutrición, con cualquier cosa cotidiana que te decían en clase. Si tú a un chiquillo le dices a este ejercicio de inglés de forma obligatoria y ya está, probablemente hasta le genere rechazo. En plan, ¿para qué, no? Al menos si tú a ese chiquillo te sientas con él, le explicas para qué le va a servir ese ejercicio de inglés, qué oportunidad le va a dar ese ejercicio, pues el chiquillo incluso hasta le genera motivación y ganas intrínsecas de lo voy a hacer. Pues con esto pasa lo mismo. Y lo he comprobado con la experiencia, y obviamente los estudios también lo avalan, que cuando una persona entiende lo que tiene que hacer y por qué lo va a hacer, la probabilidad de éxito es mucho mayor. Primero, evaluamos. Segundo, educación sobre el dolor y explicación del plan a la persona. Y en el tercer punto, una vez ya la persona sabe todo el plan, cómo se van a adaptar todos los ejercicios, todas las sesiones, pasamos a un tercer punto que es el seguimiento. Importantísimo. Y más en un servicio online como el mío. Mantener el seguimiento diario y semanal es fundamental para que podamos ir evaluando las diferentes fases del proceso y podamos al final ir semana tras semana adquiriendo hábitos que vayan en pro a esta mejora del dolor y a la mejora de la funcionalidad de los diferentes tejidos para que acabes teniendo menos dolor en el entrenamiento, ¿vale? Y después es ya ir cada vez reintroduciendo con menos molestia a ejercicios que le daban mucho miedo, ¿vale? Que en este tipo de casos, cuando vienen con molestias, casi siempre hay ejercicios que o se jodieron en ese ejercicio o les ha dolido un montón en el inicio y ya no han querido hacerlo. Y ya es ir rompiendo mitos semana tras semana con el seguimiento, ir aumentando las evidencias de seguridad. ¿Qué son las evidencias de seguridad? Pues al final, una persona, por ejemplo, que venga con este problema de hombro y le dé miedo a hacer este gesto, vamos a involucrarlo a lo largo de la semana, tanto en el entrenamiento de fuerza como a lo largo de los días, para darle evidencias de seguridad a nuestro sistema nervioso y que por tanto en este movimiento de tener muchísimo miedo, al integrarlo día a día en diferentes contextos, en diferentes planos, en diferentes situaciones, tu sistema nervioso lo acabe viendo como un movimiento seguro, ¿vale? Y todo eso es lo que hacemos con el seguimiento semana a semana. Y a partir de ahí ya probablemente la cosa vaya mejorando con esa molestia y acabemos haciendo un entrenamiento como el que estaba haciendo hace meses y la persona ni se habrá dado cuenta por el camino y muy poco a poco. Pero la cosa está en evaluar muy bien al principio, hacer una muy buena explicación del dolor y del plan a esa persona. Qué ejercicios va a hacer, cómo los va a hacer, cómo debería, la técnica, todo. Semana a semana de seguimiento, rompiendo mitos, evaluando técnica de ejercicios, evaluando al final hábitos que son muy importantes para este tema de recuperaciones, controlando la nutrición y con el paso de las semanas con este seguimiento, así es como al menos trabajamos en nuestro equipo. Hostia, pues muy completo, tío. Me gusta mucho porque metéis mucho de la parte de psicología y de salud mental que muchas veces se queda descuidada. Que, por cierto, quiero recordar que si alguien quiere aprender más sobre recursos emocionales, ya sea para temas de dolor o para otra cosa, quiero recordar que en el link voy a dejar en la descripción, voy a dejar
el link al Instagram de Tu Refugio Psicología, que estuvieron aquí en el otro podcast, y son top divulgación en salud mental, y ahí vais a poder aprender un montón sobre estos temas, y lo recomiendo muchísimo. De hecho, familiares míos están en terapia, confío en ellas a tope, así que desde aquí recomendadísimo. Y bueno, seguimos. Quería decirte cómo prevenimos el dolor. Hemos hablado de qué pasa si llegas con dolor, cuando te haces algo entrenando, lo que sea, pero ¿cómo prevenimos el dolor cuando simplemente tenemos un entrenamiento, digamos, una rutina de entrenamiento, y puede ser que tengamos una contractura, puede ser cualquier cosa, y el cuerpo avisa, ¿no? Ahí está. El cuerpo avisa, el cuerpo es muy inteligente, pero no siempre va a ser así. En algunas lesiones, como por ejemplo roturas de tendón, típica de rotura de tendón del bíceps, que ves que se recoge aquí, ese tipo de roturas, por ejemplo, ni siquiera avisan, son asintomáticas, por ejemplo. Entonces, hay muchas capas ya dentro de los tipos de lesiones que hay y cómo se manifiestan previamente en nuestro cuerpo. Ahora bien, pequeñas molestias que veníamos hablando, que son las más frecuentes, de lumbar, que mucha gente que esté viendo este capítulo ha tenido problemas de lumbar, molestias en la espalda, seguro. Ese tipo de molestias sí que suelen avisar. ¿Y cómo se previenen? Pues manteniendo unos correctos hábitos, es decir, haciendo bastante movimiento a lo largo del día, no prolongar más de 2-3 horas sentados, siempre hacer micropausas, levantarnos, movilizar nuestra columna, movilizar nuestra cadera, lógicamente teniendo un buen patrón respiratorio. Esto también se entrena y es algo que la gente deja muy de lado. Respirar bien es fundamental para tu salud. Obviamente, alimentándonos y descansando bien, ¿vale? Todo este cómputo de cosas que son las típicas es lo que realmente te va a poder prevenir de estas molestias típicas. Luego, como venía comentando antes, no hay nada que te pueda prevenir una lesión. Y esto está ya más que estudiado en el mundo, sobre todo de los deportistas de élite, que al final, si hubiese la mejor forma o una forma perfecta de prevenir lesiones, Cristiano Ronaldo no se lesionaría. ¿Vale? Entonces, esto es algo que a día de hoy, desde hace un par de años, está pegando bastante fuerte en el mundo de la rehabilitación de lesiones y en temas de fisioterapia, porque al final lo que te han vendido como siempre, como prevención de lesiones, no es tan así, ¿vale? Porque lógicamente se pueden fortalecer diferentes áreas para que sea menos probable esa lesión, pero nadie va a estar exento, y por muy buena prevención que hagamos, nunca va a ser suficiente, porque el dolor es muy, 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 muy aleatorio y sobre todo es multifactorial. En el momento en el que tantos factores convergen en una misma cosa, sacar un único punto es muy, muy complicado, que por eso se trabaja a día de hoy mucho con el modelo biopsicosocial, que el mismo nombre es así porque no se pueden separar estas tres áreas. El área biológica, el área psicológica y el área social son fundamentales para esto y entran claramente en el propio mundo de la prevención de lesiones y el cómo podemos no tener estas molestias. La base, como es, siguiendo estos hábitos y al final una corriente de vida y un estilo de vida que promulgue con todas estas cosas positivas para evitar esas molestias típicas. Pero nadie está exento. Muy buena. Y quería, en este bloque que quiero entrar ahora, hablar del tema del pie, que muchas veces es la base, y es como que si el pie está mal, se desequilibra un poco todo lo demás, ¿no? Y bueno, hay un tipo de calzado que se llama barefoot o calzado minimalista, que mucha gente ha oído, o a lo mejor incluso tiene interés, pero no se han lanzado o no saben muy bien cómo funciona este tema. Entonces, básicamente quería dedicar como un espacio a hablar de eso, y te quería preguntar, así a primeras, ¿qué es el calzado minimalista? El calzado minimalista es al final una variante o una opción alterna al calzado tradicional que tenemos hoy en día y que todo el mundo conocemos, pero no es más que volver a los orígenes y literalmente volver a despertar tu pie y poder volver a tener la funcionalidad en el pie que nunca deberíamos haber perdido, básicamente. O sea, no es nada más que diferentes empresas que se han juntado para poder volver
a mantener una buena funcionalidad del pie, creando un calzado pues, idóneo para ello, porque lógicamente en 2025 no podemos ir andando descalzos al trabajo, ¿vale? Entonces han generado unas empresas con este tipo de calzados que sin duda en estos últimos años lo han petado, porque la gente cada vez tiene más conciencia sobre esto. Para la gente que no tenga conciencia sobre qué es esto, pues al final se trata de mejorar el pie y tu cuerpo, sobre todo la calidad de tu movimiento desde la base. Es decir, hay que pensar en los pies como el cimiento, como los cimientos de nuestro edificio, en el que si nosotros tenemos unos cimientos muy endebles, en algún momento, como en un edificio, si viene un tsunami, viene unas rachas de viento muy fuertes, se puede tambalear, incluso puede llegar a caerse. ¿Qué ocurre? Si tenemos unos cimientos súper sólidos, venga lo que venga, pues no va a caerse en ningún momento. Podemos tener ciertos desequilibrios y demás, pero vamos a estar muchísimo más fuertes. Con los pies pasa lo mismo. Los pies son la base de nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos el pie tiene infinidad de músculos, tendones, ligamentos, pero infinidad. Entonces, ¿qué ocurre si los hemos llevado durante, en mi caso, 21 años de mi vida, ese pie encerrado en una caja con llave, en la que no hay ningún tipo de movilidad? Pues que todos esos músculos, ligamentos, tendones, todo eso pierde su funcionalidad. Dice, hola, ya no hago nada aquí, me voy. Pierden su funcionalidad por completo. Y eso se repercute en el cuerpo. Se repercute en cómo andas, se repercute en cómo te mueves, en cómo funciona tu rodilla, tu cadera, tu columna. Y acaban habiendo muchísimas compensaciones por el camino que nos llevan también a dolores y a molestias. Que como hablábamos antes, es multifactorial y no podemos achacar a que los pies sean la causa de todo, pero que sin duda, tanto en mi experiencia propia como en todos estos años ayudando a gente, es un factor fundamental que deberíamos de cuidar. Al igual que venía antes hablando lo de la respiración. Son dos factores, por ejemplo, que la gente no tiene en cuenta cuando va a hacer un cambio físico o que quiere cambiar su salud. No, voy a correr y ya está. No, todas estas cosas también son importantes. Vale, y digamos que queremos comprarnos un calzado minimalista. ¿Cómo lo tenemos que hacer esta transición hacia ese tipo de calzado? Vale, es muy interesante esa pregunta porque varios colegas míos y familiares se han introducido a este tipo de calzado pues después de verme utilizándolo y sobre todo ver la mejora que he tenido en mis molestias, sobre todo a nivel del tren inferior y la propia funcionalidad que he ganado en el pie. Y claro, les digo, no lo hagáis de un extremo a otro, porque como todo en esta vida, no va a ser lo más óptimo. Hay que hacerlo de forma progresiva. ¿Para qué? Para que el cuerpo se adapte. El cuerpo es una máquina perfecta y se va a adaptar literalmente a lo que le echemos. Ahora bien, podemos hacerlo mejor o peor, y si no quieres sufrir dolores, no quieres que sea contraproducente el uso de este calzado, debes seguir unas pautas. ¿Estas pautas cuáles son? Pues básicamente recomendaría que durante la primera, segunda semana, incluso sin ni siquiera haberse comprado aún las zapatillas, que pueda probar en su casa. Que pueda probar a ir descalzo, porque normalmente ahora encima, y aquí en España, mucha gente va con las típicas zapatillas estas por casa, Total. O chanclas, incluso de plástico, que desvirtúan una barbaridad la pisada y tu centro de gravedad. Entonces parece una tontería, pero en verano hay muchísimos problemas de esto por el uso de las chanclas. Que por otro lado mejora mucho porque la gente misma va descalza en verano. Pero bueno, los consejos que daría serían en su propia casa. Ir descalzo ya, para empezar a estimular el pie. Si eres una persona que nunca ha caminado descalza y que siempre lleva el zapato encerrado, incluso si eres mujer en un tacón, aún peor, aún más estrecho, el caminar en casa sin zapatillas, descalzo, ya va a ser brutal y probablemente al día siguiente notes ciertas agujetas en los pies. A raíz de ahí, te puedes comprar las zapatillas y empezar a meter 1-2 paseos a la semana de 15-20 minutos y por una superficie normal, sin piedras y sin nada. Y así progresivamente, en la cuarta semana, ya en vez de 2 entrenamientos, o sea, 2 paseos, puedes empezar a meter 4, 5, 6 paseos.
A partir del mes y medio, 2, ya te aconsejaría que fueses introduciéndolas para entrenar. Aunque incluso para entrenar, desde antes se podría perfectamente. Siempre que no haya ejercicios con muchísima carga. Porque lo que hablábamos antes, son los cimientos. Si no estamos acostumbrados, de repente hacer una sentadilla con 120 kilos, con unos pies que están súper débiles, cuidado porque no va a ser la mejor opción, ¿vale? Pero para entrenar casi desde el principio se podría también con ejercicios muy básicos. Y a partir de ahí poder introducirlo en tu día a día. A día de hoy hay una marca, por ejemplo, que se llama Hobby Bear, que genera zapatillas súper, vamos, a nivel de diseño, que parecen zapatillas normales, que te las puedes llevar a la oficina, te las puedes llevar a clase. Y la cosa aquí está, y lo que le aconsejo yo a la gente, y a mí lo que me sirvió y lo que veo con todas las personas que ayudo es el mayor tiempo que puedas estar sin zapatillas, que lo estés. Eso al 200%. Pero luego, cada vez que salgas de casa, pues intentar reducir el riesgo al mínimo. Y si puede ser con unas zapatillas minimalistas, pues muchísimo mejor. Y sobre todo le estarás dando una salud a tus pies brutal. Tú imagínate tener a tus pies encerrados en una caja fuerte durante 10 horas y llegar a tu casa, sacarlos de esa caja fuerte y esperar que funcionen correctamente. Si lo pensamos de lógica, es ilógico, pero es lo que hacemos todos los días muchísimas personas con nuestros pies. Los llevamos, por ejemplo, a alguien que trabaje en un Corte Inglés vendiendo colonias. Estás 8 horas de tu día, entre que vas, vuelves 9-10 horas con unos tacones, con la punta así, con un drop de 3 centímetros. Claro, 5 días a la semana. No puedes esperar que no haya ningún tipo de adaptación en tu cuerpo y que no vayas a tener molestias y que al final no hayan desajustes claros. Y eso lo dices, es algo lógico, pero realmente muchas de las personas no se han parado a analizarlo. Está normalizado lo que hablábamos antes. Muy buena, tío. Bueno, perfecta introducción para quien quiera empezar con esto. Y has mencionado el tema también de la respiración y así como muy breve, me ha intrigado en plan, ¿qué recomiendas tú respecto a la respiración, ya sea para el día a día o ya sea para entrenar? ¿Cuáles son los tips más importantes que hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que va a haber diferentes técnicas de respiración en base a lo que queramos conseguir, ¿vale? Es decir, no va a haber una forma correcta de respirar a nivel general, porque va a depender del contexto, de para qué lo utilicemos y qué queramos conseguir con ello. Pero lo que veo muchísimo en el día a día y lo que hay que mejorar es aprender a respirar con el diafragma, tener una respiración diafragmática. ¿Por qué? Porque al final, a día de hoy, hay mucha gente que vive muy estresada, que vivimos de un lado para otro sin parar, que hay mucho frenetismo en todo, en el trabajo, en clase, en WhatsApp, en mira el móvil. ¿Qué pasa? Que al final vamos a estar haciendo una respiración torácica constantemente. La típica respiración de elevamos los hombros. ¿Qué ocurre? Todo esto nos fastidia el patrón respiratorio y no realmente nos va a ayudar a tener mucha más tensión en toda la zona de los trapecios, en toda la zona cervical, ¿vale? Entonces, mucho también de las sobrecargas que la gente siente por estas zonas es un poco también por vivir en ese frenetismo y acompañarlo de una respiración, ¿vale? Bucal y torácica, que ahí se juntan dos factores ya fatales. Uno de los consejos ya principales que daría sería eso, respirar de forma nasal, aparte de diafragmática, ¿vale? Que eso es muy importante. Cuando estás corriendo y llegas a frecuencias cardíacas máximas, vas a tener que respirar por la boca. Pero en tu día a día, lo que hablamos antes de la conciencia, siempre intentar ser conscientes de hacer una respiración nasal. Respiración nasal y diafragmática. Siempre que podáis, hay que ser muy consciente de eso. Tiene un impacto hasta a nivel de expresión corporal, a día de hoy están saliendo estudios, brutal. Y luego, en tu propio bienestar y calma, lo vas a notar muchísimo. Lo vas a notar muchísimo. Si te paras 5 minutos tranquilamente en tu habitación e intentas ponerte un truco muy bueno, por ejemplo, es ponerte una mano a la altura del tórax, otra mano aquí atrás. E intentar empujar la mano hacia adelante y la mano hacia detrás. Para, como te digo,
respirar, tener más conciencia del movimiento, tener las manos, como si tuviéramos un cinturón en el que quisiéramos dividir, o sea, expandir en 3 dimensiones, hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados. Es decir, expandir el diafragma en las 3 dimensiones. Esa sería una de las formas más correctas de respirar y de forma nasal, ¿vale? Y un truco es ponerte las 2 manos aquí o incluso aquí, como si fuera un cinturón, e intentar expandir, ¿vale? Y ya, si es que lo pruebas ahora mismo en tu casa, la diferencia ya es abismal de estar respirando por la boca, encogiéndolo. La diferencia es abismal. Entonces, es algo que no se tiene muy en cuenta y que se debería. Muy buena, tío. Muy buena. Bueno, vamos ya a la recta final, Nico. Te quería hacer 2 preguntas breves que son un poquito más personales. La primera te quería preguntar qué idea o qué creencia tenías sobre el entrenamiento que hoy en día has cambiado radicalmente. Qué buena. Qué buena. Sobre el entrenamiento, sobre todo, y esto es algo muy potente porque a día de hoy lo estoy aplicando mucho con todo mi equipo, es el no ver el entrenamiento de forma tan simple. Quiero decir, en mi cabeza cuando empecé, por el mundo en el que empecé y por la gente a la que seguía y de donde me formé, pensaba que únicamente se podía ir al gimnasio, que había que hacer pesas para poder tener un buen físico y ya está. Y eso con el paso de los años de la formación y de la experiencia me ha cambiado completamente y me ha permitido ayudar a muchísimas más personas y a mí mismo. ¿Por qué? Porque estaba encerrado pensando que lo único viable era el gimnasio. Cuando me he dado cuenta de que hay infinidad de formas de trabajar la fuerza. De formas súper dinámicas, súper divertidas. O sea, muchísimas formas de mejorar tu salud, de entrenar la fuerza, de entrenar la movilidad. Para cualquier usuario, literalmente. Lo que pasa es que yo cuando era más pequeño, pues lógicamente yo no entendía cómo a alguien no le gustaba ir al gimnasio a destrozarse levantando hierro. No lo entendía. Y con el paso de los años me he dado cuenta de que para la gran porcentaje de la población hay otros tipos de entrenamiento muy chulos y que pueden ayudar y dan pie a ayudar a mucha gente que ni siquiera se atreve a entrar a un gimnasio. Y eso era una creencia que tenía y que sin duda estos últimos años ya se ha despejado. Muy buena. Vale, y luego por último te quería preguntar ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido este último año? Este último año te diría que no abarcar más de lo que realmente uno puede y ser honesto con lo que se puede o no. Justamente la semana pasada tuve que decir que no a un caso que me hacía mucha ilusión coger porque ahora mismo voy a tener exámenes, estamos con el proyecto a tope, viviendo fuera, entonces era un caso que hacía falta mucha atención, hacía falta mucho tiempo, hacía falta incluso de forma presencial y otra persona a lo mejor lo hubiese cogido porque era bastante dinero, pero a mí a nivel profesional no iba a hacer un trabajo en el cual estuviese a gusto, no iba a poder abordar ese caso como a mí me hubiese gustado, entonces decidí no cogerlo y eso lo llevo a nivel general. Llevar un emprendimiento con mi edad, que son 21 años, con todo lo que ello conlleva, vivir fuera, en una zona fuera de tu zona de confort, en otra ciudad, estar haciendo una carrera universitaria, llevando todo el proyecto y siendo autónomo. El aprendizaje que me llevaría sería Calma. poco a poco, calma y no intentar abarcar tantas cosas a la vez. O sea, ser honesto con lo que uno puede hacer, los conocimientos, habilidades que tiene y el tiempo que tiene para destinar a cada uno de ellos y ser muy honesto con uno mismo. Porque si no te puede llevar a idealizar cosas, a montarte películas en la cabeza que no son y acabar frustrándote cuando a lo mejor te estás exigiendo de más. Muy buena, tío. Pues nada, Nico. Ha sido un placer. Me ha encantado Igualmente. tenerte. Ha estado súper interesante. Para todos los que nos estén escuchando y viendo, dinos dónde pueden encontrarte o saber más de ti. No, me podéis encontrar en Me Instagram. llevas la camiseta Sí, también. esta es la camiseta del equipo. Podéis buscar en este Instagram con 2 M's o si no, el mío personal, que es nico.gelez, M.
y ahí podéis encontrar mucha más información sobre entrenamiento y salud en general. Bueno, de todas formas vamos a dejar los links y será solo clicar y ya está. Perfecto. Y bueno, si quieres te voy a dejar como un mini espacio, si quieres algo se te ha quedado en el tintero o simplemente para despedirte y lo dejamos aquí. Nada, que muy agradecido de poder haber estado aquí. Al final, después de 2 años emprendiendo ya, empecé con 15 años a entrenar a gente por mi cuenta, me fue molando más, fue al final generando una pasión dentro de mí el cómo poder ayudar, fruto a una experiencia personal bastante fuerte con las lesiones, me formé más en ello y a día de hoy, con 21 años, pues bueno, puedo decir, después de mucho trabajo, y sigue siendo así, que puedo vivir yo de mi propio negocio y de ayudar a otras personas que sin duda se lo dicen al Nicolás de 17 años y literalmente era su sueño, poder estar aquí hablando sobre lo que le gusta, ayudar semanalmente a personas. Vamos, para mí esto hubiera sido un sueño y yo veía podcast toda mi vida y soñaba con poder estar aquí y que a todo el mundo, si alguien está viendo esto, pues, que le pueda motivar, que si le echan muchas horas a lo que le gusta y realmente es bueno en ello, lógicamente, va a poder acabar dedicándose a ello, pero con muchas noches de llorera, muy pocas horas de sueño y mucho esfuerzo. O sea que no os rindáis. Bueno, muchas gracias, Nico. Y bueno, a todos los que nos estáis viendo, muchas gracias por haber estado aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Cinturón Blanco. Chao, chao.